Sí, volvimos. Estamos de vuelta. Pasaron cositas en el estudio. Pasaron cosas. Pero regresamos con Gisela Catapano, profesora de psicología y consejera en el Colegio Ward. Gise, ¿tenés algún otro título que nos hayamos olvidado? Soy profesora de educación física, esa fue mi primera carrera. Después sentí que me faltaba un poco de formación, así que ahí seguí por la línea de la psicología, así que licenciada en psicología, y después hice un posgrado en terapia cognitivo-conductual. En psicología. Claro, ahí está. Licenciada. Acá solo tenemos lo mejor de lo mejor, claramente. Mejorcito. Y en el colegio tengo varias funciones, y una es ser profesora consejera de cuarto, quinto y sexto año. Aparte, estoy dentro de lo que es la materia psicología en cuarto año, y aparte coordino el grupo de consejeros, así que hago como la unión entre los consejeros desde primero hasta sexto año para que tengamos un trabajo en común y que seamos parejos con el uso y los acuerdos de convivencia que tiene el colegio. Espléndido. Venimos acá hablando de un tema que nos compete a todos como sociedad. Hay que respirar hondo. Sigmund Freud. A ver, lo conozco. Lo tenemos acá. Lo conozco, no sé el si señor. te suena. Me suena. ¿Te suena? Sí, Tal vez. he leído. ¿Estás teniendo algo. recuerdos de Vietnam? Se me vienen a la mente algunas. Ay, la foto. Es duro el tema de Freud. ¿Es verdad eso de que todos los estudiantes de psicología ven a Freud y se espantan? A ver, la realidad es que asusta mucho todo lo que es la bibliografía que hay, y los tomos y toda su obra literaria, que es difícil de entender cuando uno inicia el camino de ser psicólogo. Pero bueno, a ver, después ese contenido que es tan difícil de entender desde los tomos de Freud, se va desmenuzando y con la ayuda de los docentes lo empezamos a entender. Pero bueno, sí. Pero es medio turbio. Y a ver... Es medio truculento. Medio poco decir, creo yo. Ya en el colegio empezamos con las... ¿cómo se llamaban? Las etapas del pensamiento. No, son del desarrollo no sé qué. Es durísimo. Claro, bueno, ahí por ejemplo... de los niños. Claro. El de los niños y el complejo de Edipo, uff. Claro, bueno, ahí mira, vos tuviste un olvido, que si vamos al área de Freud, podríamos decir que los olvidos no son casuales, los olvidos son manifestaciones del inconsciente. Hay algo que estás queriendo guardar o esconder. Pero bueno, eso si me pongo así como el vestido y me pongo en la piel de Freud, hay muchas manifestaciones del inconsciente que salen en chistes, en sueños, en actos fallidos, en estos olvidos que por ejemplo recién vimos, porque la mente humana quiere siempre esconder y guardar, esto es lo que decía Freud, y por algún lugar eso tiene que salir, ¿sí? ¿Y por qué dirías que Freud es tan importante en Freud todo es Freud. esto? Claro. ¿Por qué Freud es Freud? ¿Qué hace que Freud sea Freud? Tal cual, es que en realidad en una época en donde no se pensaba en que poder hablar curaba, él se dio cuenta a través de una de sus primeras pacientes, que fue Ana O, ¿sí? Él empezó a entender que lo que le pasaba a esta mujer, que era que tenía una parálisis en uno de sus brazos, en una de sus piernas, no podía hablar su lengua natural, sino que hablaba otros idiomas, se debía a un conflicto muy, muy arraigado al amor a su papá, y clínicamente no tenía nada, o sea, no es que tenía un problema en el brazo, ni tampoco un problema en el habla, ni tampoco una parálisis en su pie. Físicamente estaba bien, lo que había quedado era un trauma, una fijación en el amor hacia su papá, muy muy grande, no resuelto. Se miran, acá hay caras. Y que a través de la palabra Ana empezó a contarle lo que le pasaba, y esos síntomas empezaron a desaparecer. Entonces es tan importante porque descubrió en una época en donde no se creía que esto era así, que la palabra alivia, la palabra cura, y toda una cuestión de cómo es el consciente, el inconsciente y el preconsciente, que la realidad es que estalló, y como que había quienes lo seguían y creían en él, y muchos que pensaban que no, que estaba diciendo cualquier cosa. Yendo a esto de los que pensaban que estaba diciendo cualquier cosa, ¿el psicoanálisis tiene apoyo científico? Porque yo veo a muchos psicólogos cognitivos que dicen, durísimo lo de Freud. ¿Cuánto apoyo tiene? Que si tenía una fijación sexual con el padre.
Bueno, ahí a ver, vamos a partir de la base que la psicología es una ciencia, ¿sí? No nos vamos a mover de ahí, y dentro de la psicología como ciencia tenemos distintas maneras de ver a un sujeto, ¿sí? Entonces está la línea del psicoanálisis, por ejemplo, la línea cognitivo-conductual, tenemos la línea sistémica, hay la teoría de la Gestalt, diferentes formas de encarar el sufrimiento humano. Entonces, si partimos de la base que la psicología es ciencia, yo les tengo que decir, sí, está comprobado, ¿sí? Está comprobado que hoy por hoy una persona que sufre y se anima a iniciar un tratamiento y quiere hablar y quiere cambiar, el éxito de la terapia es un 50%. ¿Sí? Entonces, en ese punto me tengo que agarrar sí a la ciencia y decir sí, sirve y todo su método funciona y sirve un montón. Ahora bien, en esta sociedad actual, y las cosas fueron modificándose en ritmos y en tiempos, hubo otras corrientes que se ayornaron un poco más al ritmo que vivimos y también a las patologías o al sufrimiento que vino ahora, ¿sí? Entonces, tal vez empezamos a notar que algunas cuestiones vinculadas, por ejemplo, a los trastornos de ansiedad o el manejo de las fobias, hay una terapia que es cognitivo-conductual que nos ayuda más rápido que si esa misma situación la presentamos en un dispositivo del psicoanálisis, ¿sí? Que cambia mucho la forma en que el psicólogo trabaja con el paciente, ya desde, por ejemplo, el espacio, ¿sí? Por ejemplo, un psicoanalista trabaja con un diván y una silla. El diván tiene la particularidad de que la persona se acuesta y está de espalda al psicólogo. ¿Por qué? Para que el psicólogo no pueda poner ninguna cara y que la persona no se sienta juzgada y pueda hablar libremente, ¿sí? En cambio, por ejemplo, el dispositivo de los psicólogos cognitivos conductuales es un escritorio, 2 sillas, estamos cara a cara y todo el tiempo trabajamos en equipo. ¿Sí? Entonces ya desde el dispositivo consultorio ya es diferente, ¿sí? Pero yo considero que las dos sirven y hay pacientes que necesitan un dispositivo como pacientes que necesitan otro, ¿sí? Y esto que vos decías de que la primera paciente justamente tenía así todo un tema con el padre ahí de trasfondo, ¿cómo es que llegó Freud a eso del complejo de Edipo? Bien, bueno, hay una situación más o menos alrededor de los 3, 4 años en donde si uno es mujer se enamora de su papá y si uno es varón se enamora de la mamá, ¿sí? Ahí es donde empezamos, ¿no? Nos empiezan a gustar cosas del otro y justamente eso se da en el seno de la familia. Ahora bien, eso se tiene que cortar. ¿Por qué? Porque hay una ley del incesto que nos dice hasta acá y no podemos seguir con ese amor maternal, ese amor paternal. Entonces ahí donde la ley entra y si yo juego cuando tengo 4 años a ser la novia de mi papá, mi mamá tiene que decir no, acá no, papá es mío, vos vas a buscar tu amor afuera, ¿sí? Lo mismo si tenemos un varón. Entonces, ese complejo de Edipo, él se dio cuenta que si eso no existe, si ese corte no está, queda una especie de amor fijado en ese padre, ¿sí? Que en el caso de Ana O, después quieren leer el caso y la teoría es muy linda, ella después eso que le pasaba en su cuerpo era porque su papá se enfermó, su papá justo se apoyaba de ese lado, ese es el lado que le queda como una especie de parálisis, hablando empieza a sentirse bien, pero ella después va a transformar el amor por su papá y va a hacer transferencia en el amor por su psicólogo, entonces después se enamora del psicólogo. ¿Sí? La transferencia. Freud tendría mucho que decir sobre eso. Freud tuvo mucho que decir sobre eso. Freud dijo mucho sobre eso, seguro. Búsquenlo. La transferencia es justamente eso, es ese sentimiento, ¿no? De amor que tenía hacia su papá, después lo pudo cambiar y lo depositó hacia la figura del terapeuta. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, ella imaginó que quedaba embarazada del terapeuta, o sea, bueno. El camino es largo, hay que desarmarlo mucho, pero hoy podríamos, si lo traemos a los días de hoy, muchas veces hacemos transferencia, por ejemplo, cuando me enojo con vos, y en realidad te grito y no te estoy gritando a vos, sino que le estoy gritando a mi mamá, porque estoy enojada con ella y deposito toda esa bronca en vos que te cruzaste hoy por mi camino y no sé, llegaste tarde a mi clase, ¿sí? Entonces, eso en lo cotidiano pasa, solo que hay muchas personas que no tienen este conocimiento y no pueden hacer esa lectura, ¿sí? Pero seguramente ustedes van a tener ejemplos de situaciones en donde uno gritó por demás o te gusta mucho
una persona y en realidad ese amor va por otro lado, ¿sí? Pero bueno, eso hoy está. Y esa transferencia se ve un montón, en un montón de casos. Me dio mucha curiosidad lo de Ana Boba ahora. Sí, hay que leerlo. ¿Lo leemos? ¿No nos querés hacer un mini resumencito que tenemos? ¿Qué es eso? tiempo? ¿Qué es eso de ¿Cómo se embarazó? O sea, ¿qué? Bien. embarazo psicológico? ¿Embarazo psicológico? ¿Cómo? ¿Psicológico? Claro. Desesperada por tener un hijo y bueno. No, imagínate, y dijo, llegó un día, señor Sigmund, creo que estoy embarazada. Pero Ana, vos no tenías. No. En Pero realidad, Sigmund, el No. hijo es tuyo. Freud, cuando empezó a notar que ella se había enamorado de él, lo que hizo fue correcto y derivó el caso. O sea, dijo, bueno, hasta acá yo no te puedo seguir atendiendo. Y le pasó el caso a Breuer, que era otro psicoanalista. Y también se enamoró de él. Claro, y ahí es bueno. donde ella empieza a imaginar como una especie de embarazo. Breuer después, si mal no recuerdo, lo pueden chequear bien después, pero creo que viaja, se toma una especie como de vacaciones, entonces ella se siente abandonada por su terapeuta, ¿no? Y todo esto resignifica lo que le pasó con el papá. El papá se había enfermado, después fallece, es donde ahí ella siente su primer abandono, o sea, la muerte del papá, después el abandono de su terapeuta, ¿sí? Finalmente ella logra curarse, todo lo que sentía, todos los síntomas que tenía en el cuerpo se le van, ¿sí? Y bueno, y es una exitosa mujer, después la historia y el final es feliz, pero bueno, la realidad es que él Ya no pretende ser novia de todos. Ya no, Tal cual. ya no tiene embarazo psicológico. Ya no pretende que tiene embarazos y dice, bueno, listo, vamos. Ay, no, pero ¿cómo llegó al punto del embarazo psicológico? No, es una banda. O sea, Bueno, estaba la muy mal mente- esa mujer. La mente lo puede todo. Hoy, a ver, trayendo esto también un poco a lo que también me dedico, que es la psicología del deporte, la mente se entrena y si tu mente te dice que no podés, no vas a poder. Y si tu mente te dice, tenés síntomas de embarazo, es muy probable que los sientas y que los vivas, ¿sí? Por eso la mente, cuando nosotros que trabajamos en el área del deporte, por ejemplo, decimos que es un músculo más y se entrena. Acá en la Argentina no hay tanto auge, pero por ejemplo en otras partes del mundo los psicólogos del deporte trabajan a la par de los entrenadores. Como el entrenador, el preparador físico, el psicólogo y la nutricionista, todos son un equipo de trabajo. Entonces la mente tiene mucho poder, ¿sí? Ay, qué momento. Pero bueno, yendo a la parte que más estaba ansiando A ver. como cizañera que soy. ¿Por qué los cognitivos no lo quieren a Freud? Bien. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Bien, a ver, creo que esto parte un poco de la formación que cada universidad nos brinda, ¿sí? Acá también pongo un poco a las casas de estudio. Cada universidad empezó como a tomar, no sé si partido o a formar profesionales en una rama o en otra, ¿sí? Por ejemplo, la UBA tiende a tener una mirada más hacia el psicoanálisis. La casa de estudio donde yo me gradué, que es la Universidad Abierta Interamericana, está más vinculada con la rama cognitivo-conductual. Entonces, la mayoría de las asignaturas te van guiando a esa formación. Entonces, no es que uno odie el psicoanálisis, ni mucho menos, porque en realidad no pero podríamos. Hay pica. Pero la realidad es que, claro, al formarnos tan fuerte en esta rama que nuestros pensamientos manejan nuestra conducta, esa es la rama cognitivo-conductual, ¿sí? O sea, parte de la base de que un pensamiento ingresa a nuestro cerebro y de ahí parte una conducta. Si nosotros podemos cambiar ese pensamiento, esa conducta va a cambiar. Entonces, bueno, es que la formación te va año tras año. Durante 5 años estás machacando sobre esa línea de pensamientos y dejando un poquito de lado la otra. Yo creo que después, en definitiva, cuando uno tiene enfrente una persona que sufre, intenta hacer lo mejor que puede, y muchas veces hay cosas del psicoanálisis que las hacemos, los cognitivos conductuales, ¿sí? Lejos de que caiga un diván del techo y sentarlo al paciente. Bueno, a ver, Estaría ahora buenísimo, una voy a comodidad. trabajar psicoanálisis, baja el sillón y lo sentamos. Bueno, como ahora que muy teatral cognitivo, también, ¿no? claro. Muy teatral. Ahí de la edad. Pero Bueno. sería buenísimo. Onda, obra de teatro. Sí. Baja un diván, tipo, Ojo, un igual lo pensé, psicólogo. pensé la escena. Próximamente. Con la luz ahí en el Freud medio. tendría algo que todo. decir. Próxima producción. ¿Cómo le ponemos a la obra? Sí,
Las aventuras de Freud. Las aventuras de Freud. Bueno, Siguiendo se Freud. viene. Todavía no tenemos el título, pero se vienen cositas. Freud. Pero bueno, muchas gracias, Gise, De nada. por venir. Un por placer, salvarnos. un Gracias, placer. Sepan que siempre que una persona, elija el dispositivo que elija, ya sea el psicoanálisis o cualquier tipo de terapia, siempre que tenga ganas de iniciarla y haya un problema y quiera hablar, eso ya ayuda un montón. Así que hay que sacar este mito, o sea, sea que quien fuera el que esté sufriendo y necesite que busque ayuda, que la verdad que el cambio es súper positivo. Ya con empezar significa que ya quiere cambiar y el éxito está asegurado. Así que bueno, a quien sea, que vaya o a un psicólogo cognitivo-conductual o a un psicólogo que haga psicoanálisis, ese es el camino, el poder hablar, decir lo que pasa, bueno, y eso sí, eso trae la cura, digamos. Qué lindo. Hermoso. Así mejoramos como Así sociedad. mejoramos y dejan de haber tantos giles en el mundo. Ay. Muchas gracias, Gise. De nada, gracias por invitarme. Vamos un pequeño corte y volvemos con más columnas. Próxima, virales. Quédense para ver a Jesús y a Freud en una mesa. Vayas a donde vayas, estés con quien estés, siempre está Radio World. Radio World. Tu radio, tu voz. Entérate de las nuevas de la radio. Te mostramos la cara y la seca de Radio World. Prendete a Radio World. Seguinos en Instagram, @Radio C World. @Radio C World. Tu radio, tu voz.